20 de septiembre, Beato Juan Carlos Cornay, misionero y mártir en el Tonquín 1809-1837. Juan Carlos Cornay es uno de esos seres privilegiados que, tras algunos días de cautiverio y por unos momentos de tortura, alcanzan la palma del martirio y arrebatan así la gloria celestial. La sencillez y la alegría, rasgos peculiares de su carácter, se manifestaron hasta en el momento de su martirio, pues cantando aceptó los sufrimientos y recibió la muerte. Vino al mundo el 27 de febrero de 1809 en Loudun, en el Poitou, donde sus padres tenían un comercio de telas pintadas de Rouen. Nada realizó durante los años de estudio en el Colegio de Saumur, ni más tarde en el Seminario Menor de Montmorillon, por donde se pudiera sospechar que el tranquilo joven llegaría a la altura del héroe. De gran sencillez, lindante con la simplicidad de carácter, pacífico y dulce, no hería ninguna sensibilidad, por extremada que fuese, pues en él no había el menor indicio de amor propio y era bien visto de cuantos con él vivían, según escribe uno de sus biógrafos. La posición acomodada de sus padres le ponía en situación de seguir una brillante carrera liberal, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, declaró sencillamente su deseo de estudiar para sacerdote. El 20 de octubre de 1827, a los 18 años, ingresó en el Seminario Conciliar de Poitiers. En él no se distinguió más que por una vida ordenada, estudiosa y devota, exenta de rarezas de carácter y de toda originalidad. Vocación misionera. Pero la gracia obraba en el interior de aquella alma, y sin poner de manifiesto sus cualidades latentes, Dios preparábase un vaso de elección. Llegó el día en que el deseo del sacrificio empezó a brotar en él. Habiendo dado un misionero de la Compañía de María una conferencia en el seminario sobre propagación de la fe, el seminarista sintió despertarse en su alma el deseo de las misiones y del martirio. Madurado que hubo su proyecto, se lo comunicó a su familia, que en un principio se opuso a ello. Hay que leer las cartas a sus padres para ver con qué tierna firmeza las contesta el joven. Querida madre mía, no puedo menos de derramar un torrente de lágrimas por las penas que te ocasiono. Si Dios en verdad me llama, será para mí el mayor sacrificio el separarme de ti. Lo único que me produce pena sois vosotros. Ten presente que no hay ninguna razón que pueda oponerse a la vocación, que cuando Dios llama a alguno, solo le da las gracias que le son necesarias para ello, y castiga con la esterilidad todo lo que no es según su voluntad. Y si yo obedezco a la tuya, en desprecio de la de Dios, tendré toda mi vida el pesar de no obrar según su voluntad. Y aquí no es el caso de decir, ¿por qué has de ser tú el que ha de ir? Deja que vayan otros. Dios no dice eso. A aquel a quien envía no le da derecho de descargarse sobre los demás. Dios y una madre son dos terribles enemigos cuando se trata de disputarse un hijo. Cuando Jesucristo dijo, todo aquel que no deje a su padre y a su madre para seguirme cuando yo lo llame, no es digno de ser mi discípulo. Sabía perfectamente lo que era el corazón de una madre y que su negativa no era el signo de su voluntad. En otoño de 1830 salió para el Seminario de las Misiones Extranjeras de París y en septiembre del año siguiente, diácono aún, fue enviado a la misión de Sichuan, en China. Llegó a Macao en marzo de 1832. Por falta de correos que le guiaran a través de Yunnan, hubo de residir 5 años en Hanoi
en el Tonquín Occidental, donde fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1834. Atacado por las fiebres, se consideraba como inútil en la misión, mas por sus sufrimientos y por el sacrificio de su vida, iba a procurar a la iglesia de Tonquín mayor gloria que darle pudiera con largos trabajos. Arresto, relato de su propia cautividad. Aunque no tan violenta en Tonquín como en otras regiones, la persecución constituía una amenaza por causa de ciertos edictos antiguos que no habían sido derogados. Cierto jefe de piratas, expulsado de la parroquia de Bauno, situada al norte de la misión en donde el joven Cornay ejercía su ministerio, conocía el paradero de éste. El mandarín tampoco lo ignoraba, pero complaciente por entonces, prefería disimularlo. La mujer del jefe de los piratas, para vengar la expulsión de su marido, acusó a la ciudad de Bauno de ser el foco de una insurrección fomentada por el cuerpo Cornay. La indigna mujer enterró secretamente armas cerca de su casa de Bauno y, segura de su feliz éxito, denunció al misionero. El gobernador estaba obligado a acoger la denuncia y, para dar muestra de su diligencia, el 20 de junio de 1837 envió un general y 1.500 soldados con orden de sitiar la reducida cristiandad. El misionero no podía escapar a las pesquisas que se hacían. Dejemos que él mismo nos relate con lenguaje sencillo, sosegado y festivo a ratos los preliminares de su martirio, en algunas cartas escritas a sus padres y a uno de sus hermanos en religión, las cuales pudieron llegar a su destino gracias a la benevolencia de un mandarín. En el preciso momento en que vinieron a detenerme, salía para celebrar la Santa Misa. Como no había tiempo que perder, un cristiano me condujo a escape debajo de un espeso matorral, en donde me agazapé como pude. Pusiéronse a golpear y a ojear por todos los matorrales del pueblo, y ante la inminente creciente del peligro que corría, me puse a rezar el rosario, y podéis suponer qué misterios medité. Podéis asimismo imaginaros qué sacrificio ofrecí aquella mañana en vez del de la Santa Misa y qué meditación hice en vez de la del día. Sin embargo, hasta las 4 de la tarde, los soldados no llegaron a donde yo estaba. Cuando vi penetrar en las matas sus largas lanzas provistas de una punta de hierro, no pensé en que hubiera sido preferible haberme dejado atravesar allí mismo, pues hubiese ahorrado todas las miserias que se siguen a las circunstancias presentes. Salí antes de que el hierro me hiriera y me entregué a ellos. Vedme, pues, prisionero. Me sometieron al suplicio de la canga. Luego de haber permanecido por mucho tiempo expuesto a los ardores del sol, me senté y esperé pacientemente lo que de mí dispondrían. Hacia las 5, viendo que mi ayuno se prolongaba, pedí al mandarín un poco de arroz. Diéronme 3 cucharadas, que fueron toda mi refección. Así se terminó el primer día. Me dieron una mala estera rota. Sentéme sobre ella como pude con mi artefacto de tortura, pero me fue imposible cerrar los ojos en toda la noche. Sin embargo, el comandante de las tropas, queriendo dar a su captura más resonancia y tratar a Juan Carlos como a un gran criminal, le hizo construir una jaula. Vedme aquí, pues, encerrado cual si fuera un lobo, refiere festivamente el misionero. En esta jaula estuve al menos al abrigo de los golpes que repartían a troche y moche. Además, una vez la bestia en la jaula, sus guardas, viéndola segura, no se preocuparon más de ella. Los oficiales examinaron las prendas y ornamentos que me habían tomado y no los trataron naturalmente con la delicadeza de un sacristán. Sin embargo, a mis instancias me concedieron 6 tomitos que estaban ante mí, preguntando sobre el uso que de ellos hacía.
Les contesté que eran libros de oraciones de los que me servía para rogar por ellos. Esta respuesta les agradó. «Devolvedme también la imagen de mi Dios», les dije, señalando un crucifijo entre los objetos quitados. «Me ayudará a soportar mi cautiverio». Los soldados accedieron a mis ruegos y heme aquí, en mi encerramiento llevado por 8 hombres, a Son Bai, capital de la provincia, situada a unas 6 leguas de Bauno. El trayecto fue muy penoso. La jaula hecha de gruesos bambúes era demasiado ancha para lo estrecho de los caminos, por lo que difícilmente podía pasar por ellos. Continuamente había que ir apartando las malezas, cortar las ramas y a menudo apartarse de los senderos para ir a campo traviesa. El avance era por fuerza lento. La primera noche la jaula y el enjaulado la pasaron al sereno. Al día siguiente, al amanecer, prosigue el mismo Cornay. Continué la marcha, que fue en cierto sentido demasiado aparatosa. Unos 150 soldados me precedían y otros tantos me seguían con mandarines en palanquín. Mi jaula, llevada por 8 hombres y sombreada por una alfombra roja, iba en el centro. Detrás de mí venían 10 cristianos que habían sido detenidos conmigo. Andaban tristes, atados uno a otro por el extremo de su canga. En el camino, multitud de gente acudía a presenciar la novedad del espectáculo. De este modo, llegamos a una de las prefecturas del país. Me pusieron ante un mandarín, el cual empezó ante todo por mandarme que cantara, pues tenía yo fama de ser un buen cantor. Aunque me excusé por estar aún en ayunas, no me valió y hube de cantar. Desplegué, pues, toda la extensión de mi hermosa voz, seca por ayuno de 2 días, y les canté lo que pude acordarme de las viejas canciones de Montmorillon. Todos los soldados me rodearon, y numeroso gentío se hubiera agolpado alrededor de la jaula si el temor a la vara en actividad no los contuviera. A partir de este momento mi papel cambió. Fui un pájaro precioso de hermoso gorjeo. Después me dieron de cenar. Prosiguióse el camino y llegamos a la capital del gobierno de la provincia de Douai. Me pusieron ante el hotel del gobernador general. Este gobernador era un hombre de bastante estatura, de unos 50 años, imberbe y de cara hermosa, realzada por una blancura poco común en el Tonquín. Aproximóse gravemente a mí y después de haber examinado con interés cuánto tenía, se retiró. Más tarde me hizo saber que dentro de pocos días me enviaría a la corte de Cochinchina, a la disposición del rey. Una vez que el gobernador se hubo alejado, fue rodeada mi jaula por una nube de chiquillos y satélites de los mandarines del lugar. Me compuse lo mejor que pude y, rehusando responder a las preguntas que me dirigían de todas partes, solo pronuncié estas palabras: «No tengo miedo». Palabras que fueron repetidas de boca en boca. «No, no tengas miedo», me decían. «No queremos hacerte daño alguno. Solo la curiosidad nos atrae junto a ti. Nunca habíamos visto un europeo». En todas las visitas que recibí, una de las preguntas que me hacían los curiosos era la de si yo tenía mujer e hijos. Les contesté presto que no, y les expliqué la causa y la utilidad de esta privación, lo que no dejó de ser bien comprendido por mis oyentes. Aproveché de esta circunstancia para hablarles de Jesucristo y de su doctrina, y después canté una letrilla a la Santísima Virgen. En el tormento. Se despide de la familia. La vasta jaula de bambú solo era provisional. En la capital de la provincia fuele ofrecida otra más elegante, pero más incómoda para el mártir, cuadrada, de 5 pies de alta por 4 de ancha. No era ni bastante elevada para que pudiera estar de pie, ni lo suficientemente larga para que pudiese tenderse. La tal jaula hacía sufrir al prisionero grandes dolores.
Al cabo de 8 días de enjaulamiento, continuó el mártir, estoy muy cansado de guardar siempre la misma postura en un espacio tan reducido. Por la noche particularmente estoy molido por la dureza de las cañas, pero es necesario sufrir, sin más perspectiva que un aumento de dolores de día en día. Tal es la voluntad de Dios. Fiat. En cuanto a mis ocupaciones, rezo el breviario, medito y me entrego a la voluntad de Dios. Le pido perdón de mis pecados y que me dé fuerza para sufrir con paciencia. Le ruego sobre todo que pueda confesar su santo nombre ante los infieles. El misionero no se llamaba a engaño acerca de la suerte que le esperaba. Así se deja entrever en una admirable carta a sus padres. Cuando recibáis esta carta, queridos padres, no os aflijáis por mi muerte. Al consentir mi venida, aceptasteis ya la parte más grande del sacrificio. Cuando leísteis relatos de los malos que asolan a este desgraciado país, inquietos por mi suerte, ¿no habéis tenido que renovar este sacrificio? Pronto al recibir esta última despedida de vuestro hijo, habréis de completarlo. Pero ya de ello estoy convencido, estaré libre de las miserias de esta vida y seré admitido en la gloria celestial. Oh, ¿cómo pensaré entonces en vosotros? ¿Cómo suplicaré al Señor os dé gran parte de mi recompensa, puesto que la tenéis tan grande en el sacrificio? Sois demasiado buenos cristianos, absténgome por tanto de toda reflexión. Adiós, queridísimos padres, adiós. Ya en los grillos, ofrezco mis sufrimientos por vosotros. No olvido tampoco a mis hermanas. Si en la tierra cada día os he encomendado a María, ¿qué no haré junto a ella si consigo la palma del martirio? Sin embargo, enterado el rey por los mandarines de la captura hecha por los soldados, retardaba la respuesta. 15 días después hizo saber que dejaba la sentencia al arbitrio de los mandarines. Empezaron entonces los interrogatorios y se sucedieron las instancias para obligar al mártir a apostatar. Ante sus fracasos, le golpearon cruelmente. Por muy doloroso que haya sido este interrogatorio, escribe aún, el mayor dolor fue el que sentí en los brazos, atados por el puño y entumecidos además por la canga en la que estaban tendidos. Por fin me llevaron a mi jaula y, al llegar a ella, canté la salve. Decid a mi criado Kim que no ha salido un solo ay de mis labios. No he soltado un solo quejido hasta el fin, cuando ya el brazo me hacía sufrir lo indecible. Esperaba ser sometido a nuevos tormentos al día siguiente, según las amenazas que me hicieron, pero Jesús ha apartado de mí ese cáliz de amargura. En uno de los interrogatorios siguientes quisieron obligarle a pisotear el crucifijo, pero él se negó rotundamente a semejante sacrilegio. El rey Ming Mang, apellidado el Nerón Anamita, sabiendo que no podría vencer la constancia del europeo, ordenó que le cortasen los miembros. El beato se preparó valerosamente al sacrificio y escribió al mismo tiempo a su familia su última y conmovedora carta, que puede considerarse como el testamento del mártir. Enjaulado, a 18 de agosto de 1837. Queridos padres, mi sangre ha sido ya derramada en los tormentos y aún debe derramarse 2 o 3 veces antes de que me corten las 4 extremidades y la cabeza. La pena que experimentaréis al enteraros de estos pormenores me ha hecho ya verter lágrimas, pero también el pensamiento de que, cuando leáis esta carta, estaré con Dios intercediendo por vosotros. Me ha consolado de vuestro dolor y el mío. No señaléis con piedra negra el día de mi muerte. Será el más feliz de mi vida, puesto que pondrá término a mis sufrimientos y será el principio de mi felicidad. Incluso mis tormentos serán atenuados,
No me golpearán por segunda vez más que cuando mis primeras heridas estén ya curadas. No me pincharán, ni me desencajarán como a Marchand, y, suponiendo que mutilen mi cuerpo, 4 hombres lo harán a la par, y otro me cortará la cabeza. De este modo, no tendré que sufrir mucho. Consolaos, pues, en breve todo habrá terminado, y yo estaré esperándoos en el cielo. Juan Carlos. El martirio. El 20 de septiembre de 1837, miércoles de Témporas, verificóse la ejecución, con ese aparato solemne y siniestro que caracteriza tales actos en el Extremo Oriente. 300 soldados forman el cortejo, y alrededor de la jaula del mártir se ordenan los verdugos, sables y hacha en mano. Ante la jaula, un esbirro lleva una tabla en la que se lee la sentencia. Un general cierra el cortejo. El padre T, un sacerdote anamita, está en medio de la multitud y a una señal convenida da al mártir la última absolución. A los 20 minutos de camino, el convoy se detiene en un campo. Sacan al condenado de su jaula y le hacen sentar para quitarle las cadenas. Mientras los soldados llevan a cabo esta operación, los verdugos clavan en tierra 4 estacas para con ellas sujetar las extremidades de la víctima. A una señal del mandarín, el mártir se despoja por sí mismo de sus vestidos y se tiende, contra tierra, sobre la estera de su altar que siempre le habían permitido tener en la jaula. Apenas se ha echado cuando los verdugos le atan los pies separados y las manos en los postes, mientras sujetan la cabeza entre otras 2 estacas. Todos estos preparativos no duraron menos de 20 minutos. El misionero estaba condenado a que le cortasen todas las articulaciones y la cabeza debía ser cortada la última, pero el mandarín cambió la orden real y mandó que comenzasen por cortarle la cabeza. A una señal del general se oyó un toque de timbal y el jefe de los verdugos, levantando el sable de un solo tajo, cortó la cabeza del mártir. Cogióla enseguida por una oreja, la arrojó a algunos pasos de distancia y, llevando el sable a sus labios, lamió tranquilamente la sangre. Cortó luego el brazo izquierdo y dejó a sus subalternos el cuidado de hacer lo mismo con las restantes extremidades. Después partieron el tronco, según mandaba la sentencia. Los verdugos arrancaron el hígado, lo despedazaron y se lo comieron. Comiendo su hígado, decían, nos haremos valerosos como él. Terminada la ejecución, los cristianos recogieron los restos sangrientos, embebieron en la sangre cuanto tuvieron a mano, vestidos del mártir, pañuelos, papel, etc. Hasta los paganos, sobreponiéndose a su horror profundo por los cadáveres de los ajusticiados, fueron a recoger algunas gotas de esa sangre preciosa, a fin, decían, de hacer de estas reliquias raras diversos sortilegios contra el diablo. Por la tarde, un catequista llevó un ataúd en el cual se depositaron los miembros reunidos con tiras de tela y los enterraron en el mismo lugar del suplicio. La cabeza, según la sentencia, debía estar expuesta durante 3 días y ser después arrojada al río. Primeramente fue llevada por un niño, el cual, al pasar por las tiendas, se detenía para mostrarla. Los cristianos obtuvieron que fuese envuelta en una tela y colocada en una cesta. Al cabo de 3 días, consiguieron sustraerla a los paganos y la llevaron a Chieung, cristiandad próxima a Bauno, donde un compañero del mártir Cornay la encerró en un cofre precioso que colocó en la choza de paja que servía de capilla al convento. Al año siguiente, en el mes de julio, esos mismos cristianos consiguieron llevarse durante la noche el cuerpo y lo transportaron también a Chieung
en donde yace en la pequeña iglesia de ladrillo edificada en 1901 en honor del mártir. En el Seminario de las Misiones Extranjeras se conserva un curioso cuadro pintado por un testigo anamita, cuadro que representa fielmente la escena de la ejecución y, entre otras reliquias, la estera sobre la cual el mártir fue decapitado y cortado en trozos. Difícilmente se domina una impresión de horror a la vista de las grandes manchas de sangre que el tiempo ha vuelto casi negras y de las señales de los cortes producidos por el hacha de los verdugos al despedazar los miembros de la víctima. El 27 de mayo de 1900, Juan Carlos Cornay fue beatificado por León XIII con otros 76 mártires misioneros de esta época.